Quiero mantenerme en el anonimato debido a la naturaleza de la historia. Verás, estuve en el cuerpo de marines. No estuve en fuerzas especiales ni nada único en sí mismo. Solo fui un marín de rango regular. Estuve destinado en el Centro de Entrenamiento en Combate Aéreo y Terrestre del Cuerpo de Marines de 29 Palms. MCAGCT, abreviado. No fui el único que ha visto o experimentado cosas en los terrenos de entrenamiento y áreas circundantes. Me dijeron que mantuviera la boca cerrada, pero de todos modos voy a morir pronto, así que incluso si vienen por mí, no va a hacer ninguna diferencia. Sucedió a principios de abril, así que el clima no estaba tan mal. No hacía calor durante el día, y no hacía frío por la noche. Siempre disfruté haciendo operaciones de campo durante esa época del año. Me alejaba de las tonterías que teníamos que hacer día tras día en el cuartel principal, y normalmente me dejaban a mi aire mientras estaba en el campo. Así que tarde una noche, mi amigo y yo estábamos haciendo guardia de incendios para nuestra sección de la zona de descanso. Teníamos nuestros rifles, chalecos antibalas, cascos con nuestras NVG, gafas de visión nocturna, montadas en el frente, y rifles con nosotros. También teníamos 4 cargadores cada uno de munición real. Esa noche, un batallón de artillería estaba haciendo prácticas nocturnas, así que escuchábamos el eco de los cañones seguido del sonido de los proyectiles al golpear el suelo y explotar. Sonaba como un trueno lejano. Mi amigo y yo estábamos hablando de cosas al azar cuando bajé mis NVG y vi movimiento a lo lejos. Al principio pensé que era solo el tono verde de las gafas jugándome una mala pasada, pero luego lo vi de nuevo. Toqué a mi amigo y le pregunté si veía esto. Él también bajó sus NVGs y asintió. «Sí, ¿pero qué es?» «Coyote», preguntó. «No, demasiado grande para ser un coyote. Además, parece que está corriendo en 2 patas», le respondí. Fue entonces cuando me tocó y señaló hacia la oscuridad. «Hay más de uno, hermano», dijo. Miré hacia donde señalaba y fue entonces cuando vi otras 4 o 5 figuras corriendo en la oscuridad. Estas cosas no eran tan grandes. Diría que tendrían unos 5 y 5 pies más o menos. También parecían ser muy fuertes y musculosas, con enormes músculos en brazos y piernas. Eran oscuras y su piel parecía de cuero. Tenían grandes ojos oscuros y no tenían nariz que hablar. Su boca era ancha y estaba llena de dientes afilados como cuchillas. Caminaban encorvados con los brazos colgando a los lados. Sus brazos mismos eran enormes. Corrían a velocidades insanas. A veces corrían en 4 patas. Tenían 4 dedos en cada mano y las garras eran largas y afiladas. Era como si tuvieran dagas en lugar de uñas. «Amigo, creo que se están acercando», asentí. «Sí, voy a despertar al cabo». Asintió y corrí hacia donde estaba durmiendo nuestro cabo y lo sacudí despierto. «Oye, hay algo ahí afuera. Tienes que venir a echar un vistazo», maldijo entre dientes y se sentó. «Es mejor que sea bueno», dijo mientras se levantaba. Fue entonces cuando oímos disparos. Corrí de vuelta hacia mi amigo, que disparaba frenéticamente hacia la oscuridad. Miré y vi a estas criaturas en la oscuridad, quizás a 400 o 300 metros de distancia. Cuando otros marines se despertaron por el sonido de los disparos de mi amigo, el oficial a cargo llegó corriendo preguntando qué demonios estaba pasando. Cuando señalamos a las criaturas, se congeló en su lugar. A estas alturas, escuchamos de repente una gran cantidad de disparos provenientes de otra unidad que también estaba realizando entrenamiento. Cuando miré hacia donde estaban esas cosas, ya no estaban allí. En su lugar, corrían en 4 patas directamente hacia nosotros. Levanté mi rifle y comencé a dispararles mientras aquellos con armas y municiones se unían y los demás que no tenían corrían a buscar las suyas. Alineé mi mira con la más cercana y comencé a dispararle. Vi como trozos de su carne se desgarraban cuando le daba y cayó, pero sin perder el equilibrio y siguió corriendo hacia nosotros. En ese momento, supe que nuestros rifles eran inútiles. Pero no iba a dejar a mi amigo. Fue entonces cuando escuché al oficial al mando gritando que nos subiéramos a los camiones y saliéramos de allí y volviéramos al cuartel principal. Mi amigo y yo nos volvimos y corrimos hacia nuestro camión de 7 toneladas. Encendí el interruptor de la batería y mi amigo arrancó el camión. Cuando comenzamos a movernos, miré por la ventana a tiempo para ver a estas cosas llegar al campamento. Un marín que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que era demasiado tarde, fue empalado por una de las garras de las criaturas y cayó al suelo. Lo vi intentar arrastrarse lejos, pero la cosa se inclinó un poco y le arrancó completamente la parte superior del torso y la cabeza de un solo mordisco.
Mientras comenzábamos a salir de allí, vi un hombre que tenía 3 de esas cosas corriendo hacia él. El tipo en la torreta intentó voltear la ametralladora calibre 50 para disparar a las criaturas, pero no fue lo suficientemente rápido, y una de ellas lo arrancó de la torreta y lo lanzó a otro de ellos. No tuvo tiempo de moverse antes de que la cosa hundiera sus garras en su pecho y empezara a comerlo. Vi cómo la criatura que estaba encima del Humvee saltó entonces hacia el capó y destrozó el cristal antibalas delantero y sacó el cadáver destrozado del conductor para luego salir corriendo al desierto con él. Los 3 marines restantes salieron y corrieron hacia nuestro camión. Toqué a mi amigo para que los dejara subir. Nunca lo lograron. Uno por uno, las criaturas los eliminaron y se llevaron con ellos. Sus gritos se desvanecieron en el desierto. Cuando volvimos a la carretera principal de regreso al cuartel principal y nos pusimos al día con el resto de nuestra unidad, notamos cuán activo se había vuelto el cielo nocturno. Había helicópteros por todas partes con reflectores. Supusimos que alguien lo había informado y estaban tratando de encontrar a las criaturas o a los marines desaparecidos. Bueno, lo que quedaba de ellos de todos modos. Cuando nos tocó el siguiente control, noté algo extraño en los tipos que lo manejaban. Llevaban todo negro, con máscaras de esquí negras sobre sus rostros y sus NUEs abajo. No tenían parches, cintas de nombre, ni ninguna identificación con ellos. Sin embargo, estaban armados hasta los dientes. Uno de sus vehículos tenía una ametralladora montada en él. Todos llevaban rifles de alta potencia con miras de alta tecnología, miras láser y otros accesorios en sus rifles. Cuando llegó nuestro turno, nos hicieron bajar del camión y les contamos lo que vimos. Después de explicarlo todo, el tipo a cargo miró a mi amigo y enumeró su nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguro social, dónde estaban su mamá y papá, el nombre de su perro que tenía cuando estaba en la escuela secundaria. Luego me miró a mí y hizo lo mismo. Una vez que terminó, nos miró a ambos. Si murmuran una palabra sobre lo que realmente sucedió aquí esta noche, ustedes y sus familias desaparecerán para siempre. ¿Entienden? Ambos asentimos con la boca abierta. El tipo había mencionado cosas que nunca había contado a nadie. Luego nos dijeron que si alguien preguntaba, un grupo de Marines se había ido a buscar algo y terminó perdido. Con eso, nos enviaron de vuelta al cuartel principal de la base. Me fui aproximadamente 1 año después de eso, pero nunca volví a participar en otra operación de campo. Hasta el día de hoy sigo reviviendo esa noche cuando me voy a la cama cada noche. Solo espero que quienquiera que fueran mataron esas cosas para que ningún otro marín tenga que salir así. En resumen, si alguna vez estás destinado en 29 Palms, California, y sales a una operación de campo, mantente alerta en la oscuridad y asegúrate de no estar demasiado lejos de un vehículo y reza para que esas cosas no decidan convertirte en su comida. Hola a todos, soy un soldado de rango de sargento, SGT, que ha estado aquí durante bastante tiempo. Como la mayoría de la gente sabe, nosotros, los pequeños, estamos obligados a hacer un turno de guardia de 24 horas por un horario rotativo cada mes. Aunque mi pasatiempo para pasar el tiempo durante la noche es leer historias de miedo en diferentes plataformas, no tenemos mucho entretenimiento adicional. Compartiré aquí unos pocos encuentros inexplicables que mis amigos y yo hemos tenido. Solo para explicar cómo funcionan nuestros turnos de guardia, hay 2 lugares en el campamento que requieren vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el año. Uno de ellos es la casa de guardia de la entrada principal, mientras que el otro es la sala de operaciones del Comando Central, que está en el centro del campamento en el sótano de un edificio, donde se emiten órdenes. Ambos tienen acceso a todas las cámaras de CCTV en el campamento, incluidas aquellas que se pueden mover, rotar. La casa de guardia de la entrada principal está conectada a una larga carretera desierta que conecta con la carretera principal, que está al menos a varios kilómetros de distancia, y esa carretera pasará por la CCTV de la sala de operaciones central. Solo podemos ver afuera a través de las CCTV, la sala está en el sótano. Te sorprenderá la cantidad de cámaras de CCTV que tenemos en un campamento militar. Luego después hay ramificaciones de la carretera, en parte debido al terreno montañoso. El campamento también está rodeado por un espeso bosque que ha estado aquí desde el principio de los tiempos, lo que añade a la inquietante atmósfera de este lugar. La casa de guardia tendrá 6 personas, 3 despiertas y 3 dormidas, y la sala de operaciones central tendrá 4 personas,
2 soldados pequeños manejando las comunicaciones, un soldado de rango de oficial durmiendo. Por supuesto, él está durmiendo. Estamos autorizados a movilizar un escuadrón de 30 soldados que está estacionado en el campamento en espera en caso de ataques repentinos o disturbios, y cosas por el estilo. El primer extraño encuentro que tuvimos fue cuando estaba de guardia en la sala de operaciones central. El pelotón estaba bastante unido, así que generalmente nos divertíamos mucho después de que nuestro comandante se fuera a dormir, comunicándonos tonterías a través de walkie-talkies y líneas terrestres. Eran casi las 2:20 cuando un compañero de guardia, Steve, informó la entrada solicitada de un Benz blanco, y llamó al control para preguntar si debíamos permitir la entrada del automóvil a una hora tan desacostumbrada. A través de las comunicaciones, nos dijo que vio que el Benz blanco tenía un conductor soldado de rango de oficial en uniforme, y que simplemente seguía insistiendo en que tenía algo importante que recuperar en el campamento, y exigía que el soldado lo dejara entrar. Nuestros chicos no se atrevieron a tomar la decisión de permitirle entrar, ya que sonaba terriblemente sospechoso, por lo que nos radiaron. Sin embargo, sí produjo un pase de campamento, que está identificado como Mayor Yo, se omitió el nombre. Nuestro oficial a cargo, siendo del tipo perezoso, les dijo que simplemente permitieran la entrada, ya que tiene el pase, entonces debería estar bien. Por lo tanto, permitieron que el automóvil entrara directamente. Siendo los bebés curiosos que éramos mi amigo y yo en la sala de operaciones central, el SGT Johnny, decidimos cambiar a la CCTV para ver la carretera y ver quién era el tonto que decidió regresar al campamento a las 2 de la mañana. El oficial a cargo, el capitán Rogers, sí, a veces lo llamamos Capitán América, decidió unirse a la observación de CCTV para ver quién lo hizo perder el sueño. Esperamos frente a la pantalla, esperando que el automóvil pasara por la sala de operaciones. ¿Y adivina qué? No lo hizo. El automóvil que se suponía que pasaba por esta CCTV en particular frente al edificio, ya que solo hay una carretera, no apareció después de 15 minutos, cuando estaba a solo 5 minutos en coche. Al sentir que algo no estaba bien, llamamos a la casa de guardia para confirmar la entrada del automóvil y rebobinamos la CCTV para ver el automóvil cuando llegó a la casa de guardia. Segunda sorpresa. No se vio ningún automóvil en la CCTV. Se vio a los soldados Steve y James hablando con el aire vacío, y lo espeluznante es que las luces del sensor del detector de automóviles que teníamos para darnos advertencias de automóviles entrantes se encendieron como si hubiera un automóvil allí en la repetición. El capitán Rogers decidió hacer esto a la manera de los soldados profesionales y ordenó una búsqueda, donde los otros 3 guardias dormidos se despertaron y buscaron por la carretera hacia nosotros, y mi amigo y yo conduciríamos la búsqueda desde el costado hacia la casa de guardia. Armados con linternas, caminamos por la carretera y tal como esperábamos, nos encontramos en el medio de la carretera sin incidentes, y no se vio ningún automóvil, ni siquiera marcas de neumáticos. Es un bosque espeso en ambos lados y de ninguna manera un automóvil podría entrar sin dejar una gran abolladura en el espeso bosque y sin marcas de neumáticos en el barro. Steve y James juran que el automóvil estaba allí, y el tercer tipo de guardia vio el automóvil pasar a toda velocidad por la ventana del baño mientras se lavaba las manos en el baño. No puede ser que 3 personas estén imaginando cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Unos días después, mi capitán movió algunos hilos y preguntó por un Mayor Yo que condujera un Benz blanco. Y lo que nos dijo fue que efectivamente había un Mayor Yo en nuestro campamento, pero falleció hace unos meses debido a un accidente automovilístico en su camino al campamento por la noche para venir a buscar unos documentos que olvidó, y conducía un Benz blanco. Todavía tengo algunas historias. Si a ustedes les gustan más, las publicaré cuando tenga tiempo. Buen día. Estuve en el ejército durante 10 años. Durante ese tiempo viajé por todo el mundo para despliegues y operaciones de entrenamiento. He visto muchas de las cosas malas que el mundo tiene para ofrecer, y muchas de las buenas. Fui infante y francotirador, y durante mi primer despliegue a Irak, pasé mucho tiempo sentado en azoteas o dentro de edificios abandonados. Observaba calles, manzanas de la ciudad, lo que fuera, tratando de establecer patrones de vida y tener una mejor idea de lo que estaba sucediendo en el sector. A menudo, mi equipo de 3 hombres se unía a una patrulla de línea y salíamos en una misión de 24 a 48 horas
para vigilar una intersección o edificio donde sospechábamos que se movía el enemigo. El 29.9% del tiempo todo salía según lo planeado. O pasábamos todo el día mirando a la nada, nos descubrían al amanecer, y nos metíamos en un tiroteo de todo el día. O si teníamos mucha suerte, sorprendíamos a los tipos malos y terminábamos emboscándolos. Un par de veces, sin embargo, sucedieron cosas que realmente desafiaban la lógica o las expectativas. Ahora, entiendan que durante todo este periodo de mi vida casi siempre estaba privado de sueño, hambriento y bajo niveles extremos de estrés. No descarto la idea de que al menos parte de lo que experimenté se debió a que los factores mencionados jugaran trucos en mi mente o lo que sea. También he tenido una o dos experiencias paranormales antes del ejército. No sé si eso tiene algo que ver con algo, pero vale la pena mencionarlo. Bagdad. Estábamos en una patrulla a pie para revisar una parte de nuestro sector a la que raramente íbamos. No por alguna razón específica, los tipos malos nunca iban allí. Así que nosotros tampoco íbamos. Toda el área, unas 3 manzanas de la ciudad, había sido un barrio cristiano antes de la caída de Saddam, pero después de que el orden y la ley se rompieran por completo, los cristianos fueron obligados a salir o asesinados. Solo íbamos de edificio en edificio por la noche para ver qué encontrábamos. Encontramos esta casa con una habitación en la azotea que había sido construida separadamente de la estructura principal, lo cual en sí mismo era bastante común. Lo extraño era que esta habitación tenía una puerta que estaba cerrada desde adentro. Era una puerta de chapa con un pestillo de mano en el interior que se podía cerrar con un candado. Por alguna razón, esto me intrigó y tuve un impulso de averiguar qué había dentro. Así que procedimos a abrir esta puerta con nuestro equipo de derribo. Nos llevó unos 20 minutos de trabajo sólido antes de que arrancáramos esta maldita puerta. En primer lugar, en este punto soy un soldado de combate experimentado. He visto cosas. He hecho cosas. No me asusto fácilmente. Esta habitación me asustó como el infierno tan pronto como abrimos la puerta. Había un pasillo único que conducía a una intersección en T. Estaba completamente oscuro y el olor que salía de allí era como una carnicería, sangre, carne cruda, etc. Mis pelos se pusieron de punta en este punto. Entramos lentamente y nos dispersamos para revisar la estructura. Había varias habitaciones, todas con sangre seca cubriendo el suelo, manchas en las paredes. Estaba claro que había sucedido algo horrible aquí. La última habitación contenía un viejo armazón de cama de metal, con correas de cuero y cables que corrían hacia la esquina opuesta donde se encontraba una batería de automóvil. También había una opresión en toda la habitación, como si el aire tuviera peso. Salimos de allí lo más rápido que pudimos. La parte más extraña fue que estaba cerrada con un candado y con un cerrojo desde adentro, pero no había absolutamente ninguna otra forma de salir aparte de la puerta. No había ventanas, una sola puerta, cerrada desde adentro. Nunca desciframos eso, pero aún pienso en eso todo el tiempo. Esa misma noche encontramos otra casa cerrada desde adentro, con agujeros de bala por todas partes, y por favor Dios ayúdanos, escrito una y otra vez en la pared en árabe. Las palabras estaban escritas con tinta roja, y juro por Dios, una de las palabras estaba goteando tinta roja húmeda por la pared. Nuestro intérprete dijo que era un mal lugar y volvimos al COP lo más rápido posible. En fin, hay más cosas extrañas que he visto, pero estoy en el móvil y esto es un dolor de culo de escribir. Si hay algún interés, compartiré más de Afganistán y otras partes. Mis 2 despliegues a Afganistán estuvieron llenos de disparos, aburrimiento, diversas operaciones de combate, comida de mala calidad, y en general, fueron los momentos más memorables de mi vida hasta la fecha. También fue un momento en el que experimenté algunos de los momentos más extraños, inexplicables, y a menudo espeluznantes de mi vida. Para empezar, déjame darte una descripción básica de cómo es este país, y más específicamente, la región en la que estuve. Estuve en una parte de Afganistán llamada provincia de Helmand. Es básicamente un vasto desierto montañoso y seco, con temperaturas en verano que alcanzan hasta los 60 grados Celsius. Honestamente, es como retroceder en el tiempo unos 2000 años. La gente vive en edificios hechos de barro, y los únicos productos modernos que tienen son unos pocos coches de mala calidad y electricidad muy limitada. La gente es una raza muy gastada y desgastada, que parece casi tan antigua como el paisaje traicionero.
Cuando cae la noche y los últimos rayos de luz solar desaparecen lentamente de las escarpadas cumbres de las montañas, se convierte en un lugar totalmente diferente. Es como si el ambiente cambiara de humor y adoptara una nota más siniestra. La primera historia que me gustaría contar se conoció como El fantasma del primer pelotón. Estaba en un pelotón de aproximadamente 30 Marines en una pequeña y remota base de patrulla, y nuestro pelotón estaba dividido en 3 escuadrones. Esta noche en particular le tocaba al primer escuadrón salir en una patrulla nocturna. Todo transcurrió sin incidentes hasta el final de su patrulla, cuando acababan de regresar dentro del perímetro de seguridad. Por casualidad, estaba de guardia esa noche, en vigilancia, y noté que había un marín patrullando solo por la carretera vacía. Esto me alarmó, así que de inmediato me comuniqué por radio y pregunté si todo el primer escuadrón estaba de regreso dentro del perímetro y contabilizado, a lo que el líder del primer escuadrón confirmó que sí. Miré hacia atrás para escanear el área en busca de este marín solitario, y absolutamente no estaba en ninguna parte. Fue como si simplemente se desvaneciera en el aire. Hablamos de esto durante mucho tiempo después, y aún me da escalofríos. No sé si era el fantasma de algún pobre alma que murió allí fuera y ahora deambula por el desierto en una patrulla interminable o qué. Pero sea lo que sea, todavía me persigue hasta el día de hoy como una de mis experiencias más espeluznantes. Otra historia que me gustaría compartir es algo que un amigo mío de una unidad diferente me contó. Me gustaría decir primero que esta es una fuente totalmente confiable, que no tiene absolutamente ninguna razón para inventar esto. Recuerdo que la primera vez que contó esta historia, pude ver el miedo y la ansiedad en sus ojos mientras me la relataba. Estaba de guardia una noche alrededor de las 2 de la madrugada, escaneando el área periódicamente con sus NVG, gafas de visión nocturna, cuando nota un animal de algún tipo a unos 100 metros de distancia. Dijo que parecía un perro muy grande, con orejas que apuntaban hacia arriba como las de un lobo. Continúa observando durante unos segundos más cuando de repente se pone de pie sobre 2 patas y comienza a alejarse hacia el pueblo local, con los brazos balanceándose como lo harían los de un humano. Me gustaría señalar que cuando esto sucedió, él estaba completamente descansado. Así que esto no fue simplemente una alucinación relacionada con la privación de sueño. Esas son mis historias, gracias por leer.